Continuando con nuestra sesión número 4, hoy vamos a analizar la estructura orgánica y funcional del Consejo Nacional Electoral. En primer momento vamos a ver sus bases legales, los mecanismos de conformación del Consejo Nacional Electoral, la composición actual del Consejo Nacional Electoral, las competencias y los avances en materia administrativa y funcional que ha tenido el Consejo Nacional Electoral como órgano del poder electoral para la administración de la participación política en Venezuela. Continuando, vamos a hablar entonces de la naturaleza del Consejo Nacional Electoral. Para ello nos vamos a remitir al artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que establece que el Consejo Nacional Electoral es el órgano rector del poder electoral. Tiene carácter permanente y su sede es la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Es de su competencia normar, dirigir y supervisar las actividades de sus órganos subordinados, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales atribuidos al poder electoral. Ejerce su función autónoma y con plena independencia de las demás ramas del poder público, sin más limitaciones que establecidas en la Constitución y en la ley. Entonces aquí vamos a ver, cuando analizamos las características de un organismo electoral, que esta administración electoral, Consejo Nacional Electoral, primero es un órgano autónomo e independiente por principios constitucionales, ejerce sus funciones autónomamente y con plena independencia y tiene órganos subordinados que se encargan de cumplir las distintas actividades que le son encomendadas en el mandato de la Constitución. ¿Cuáles son entonces las bases legales que le van a dar cabida a la función, a las funciones y procesos que debe llevar el Consejo Nacional Electoral? Como bases legales, entonces vamos a tener, en primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, seguidamente la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley Orgánica de Registro Civil y vamos a tener otro conjunto de leyes, reglamentos y resoluciones que dan vida a los aspectos estructurales y funcionales del Consejo Nacional Electoral. Vamos a ir detallando cada uno de ellos. En primer lugar tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. ¿Qué elementos conseguimos aquí? Primero, la definición de Estado social de derecho y de justicia y la democracia participativa y protagónica como pilares de la sociedad venezolana. Instituye los derechos políticos de los ciudadanos, establece los principios que son los principios que rigen al Consejo Nacional Electoral de independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria, despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana, descentralización de la administración electoral, transparencia y celeridad del acto de votación y del escrutinio. También describe el proceso de conformación del poder electoral y establece las funciones y competencias del Consejo Nacional Electoral. Seguidamente, vamos a tener como otro cuerpo normativo la Ley Orgánica del Poder Electoral. ¿Qué elementos encontramos en la Ley Orgánica del Poder Electoral? La Ley Orgánica regula la organización y funcionamiento del Poder Electoral, desarrolla sus competencias y la de sus órganos subordinados, que son la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Y también establece la implementación del servicio electoral obligatorio. Este elemento es fundamental porque es el que establece la conjunción entre la participación ciudadana y la administración electoral, el cual se refiere a que todos los electores y electoras tienen el derecho y están obligados a prestar sus servicios en las funciones electorales que se le asignen mediante sorteo para que formen parte de la administración electoral, salvo evidentemente algunas excepciones que están contenidas en la Ley Orgánica del Poder Electoral y que están claramente establecidas cómo se van a llevar. También tenemos la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es del año 2009, en la cual se describen los elementos del sistema electoral, establecen los procedimientos a realizarse en las distintas fases del proceso electoral,
así como en todos sus actos y actuaciones, en registro electoral, en postulaciones, campaña electoral, en los actos de votación, escrutinio, totalización, adjudicación y proclamación, etcétera. Regula el funcionamiento de los organismos electorales subalternos, las juntas electorales regionales, juntas electorales municipales, juntas electorales parroquiales y mesas electorales. Y también señala la naturaleza de la jurisdicción electoral y el régimen recursivo. Recuerden que este elemento es importante porque nosotros señalamos cuando estábamos haciendo la clasificación de las administraciones electorales, que en el caso de Venezuela tenemos una administración electoral de un organismo único, un poder único, pero que sin embargo existe una jurisdicción electoral especialísima, que es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. También tenemos la ley orgánica del registro civil. Esto es importante porque el registro civil pasa a ser una función novedosa de la administración electoral venezolana. Entonces, en la ley orgánica del registro civil establecemos las regulaciones de los procedimientos en la inscripción y actos declarativos o constitutivos o modificatorios del Estado civil, los actos declarativos de la declaración de nacimiento o de muerte, los actos modificatorios o constitutivos cuando uno constituye una unión matrimonial, una unión estable de hecho, o cuando uno se separa y evidentemente hay elementos modificatorios del Estado civil. También se crea el Sistema Nacional de Registro Civil bajo la tutela del Consejo Nacional Electoral como órgano rector del Poder Electoral, y se establecen los procesos de la automatización de los procesos, estableciendo la conexión directa entre el registro civil y el registro electoral, proceso que en los actuales momentos el Poder Electoral está llevando a cabo de manera exitosa. Entre otros instrumentos legales también que se manejan cotidianamente en el desarrollo de las actividades del Consejo Nacional Electoral, vamos a encontrar también la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones. También nos encontramos con la ley de regularización de periodos constitucionales y legales de los poderes públicos estatales y municipales, que establece el régimen de renovación y los términos de los periodos para la renovación de las distintas autoridades de estos poderes, la ley orgánica del poder público municipal, que te habla de las competencias del municipio y sus distintas expresiones de cargos de elección popular, la ley orgánica, el reglamento general de la ley orgánica de procesos electorales, que establece de manera más específica todos los actos y actuaciones que hay que seguir a lo largo del proceso electoral y sus distintos procedimientos. Y por último, las normas y resoluciones dictadas por el Consejo Nacional Electoral en cada uno de los eventos electorales y distintos mecanismos de participación que él rige. Seguimos ahora, una vez que vimos todo el entramado legal, todas las bases legales, con el proceso de conformación del Consejo Nacional Electoral. Vamos entonces aquí a invocar el artículo número 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que establece que el Consejo Nacional Electoral estará integrado por 5 miembros, denominadas rectoras y rectores, cuyo periodo de ejercicio en sus funciones es de 7 años. Son designadas o designados por la Asamblea Nacional con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes, y podrán ser reelegidas o reelegidos en sus cargos hasta un máximo de 2 periodos adicionales, previa evaluación de la gestión por parte de la Asamblea Nacional. Tienen 10 suplentes designadas o designados de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en esta ley. Entonces, vamos a hablar de cómo es el proceso de conformación. Ya viste el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. La Asamblea Nacional, como fuente del Poder Legislativo, convoca a 3 grupos sociales fundamentales: a la sociedad civil organizada, a las facultades de ciencias jurídicas y políticas y al poder moral. Cada uno de estos organismos va a postular un grupo de candidatas y candidatos. Cada uno de estos sectores va a postular a un grupo de candidatas o candidatos. El Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional va a revisar las credenciales de los distintos candidatos y candidatos y va a seleccionar a 5 rectores, cada uno con 2 suplentes. Esos 5 rectores, 3
van a ser de los rectores o de los ciudadanos postulados por la sociedad civil. Uno va a ser rector del grupo de ciudadanos postulados por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas. Un rector se conoce como rector de las universidades. Y un rector va a ser designado del grupo de ciudadanos postulados por el Poder Electoral. Finalmente, entonces vamos a tener 5 rectores que van a ser los que van a conformar el Poder Electoral. En la actualidad, los integrantes del Consejo Nacional Electoral tenemos a Pedro Enrique Canzadilla Pérez, historiador y profesor universitario, quien en actual momento conlleva la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, tenemos a Enrique Octavio Márquez Pérez, quien funge como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y preside la Comisión de Participación Política y Financiamiento. También tenemos a Tania de Amelio Cardier, quien es presidenta de la Junta Nacional Electoral y ella es miembro integrante de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Por otro lado tenemos a Alexis José Corredor Pérez, quien es presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral y también participa como miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Y finalmente tenemos al rector Roberto Picón, quien es miembro de la Junta Nacional Electoral. Entonces, una vez que vimos todo el proceso de conformación del Consejo Nacional Electoral, vamos a ver cuáles son las competencias que le atribuye la ley a este órgano de la administración electoral. En primer lugar, la organización, administración y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de cargos de representación popular. Segundo, declarar, por supuesto, él tiene la capacidad de calificar y declarar la nulidad total y parcial de las elecciones. Elabora los anteproyectos de leyes relativos a las materias de sus competencias. Esta función es importantísima porque es la potestad normativa del Poder Electoral de tener la iniciativa de las leyes en materia de participación ciudadana, lo cual es una novedad para muchos países en el mundo, porque si bien la capacidad de legislación sigue estando en el poder, en la Asamblea Nacional, en el ente del Poder Legislativo, el Consejo Nacional Electoral tiene el privilegio de poder elaborar y discutir los anteproyectos de leyes en las áreas de su competencia. También tienen una potestad normativa al reglamentar leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas suscitan o contengan. También determina los mecanismos. Nosotros ya habíamos hablado del procesamiento de los datos electorales. Entonces, al Consejo Nacional Electoral se le determinan los mecanismos para garantizar progresivamente la automatización de todas las áreas de su competencia. Se les da la competencia también de garantizar la oportuna y correcta actualización e inscripción de los datos del registro electoral, el cual es una institución permanente e ininterrumpida. Y además de eso tenemos la formulación de su presupuesto, lo cual habla mucho del principio de independencia. Recuerden que habíamos hablado que el principio de independencia de los órganos electorales estaba, uno de sus elementos o de sus indicadores más importantes era la capacidad de formular sus presupuestos y tramitarlos directamente, que es parte de la competencia del Consejo Nacional Electoral venezolano. También emitir directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político-electoral. En esto hablamos del control de las organizaciones políticas, organizar elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos. Aquí estamos entrando en un área que no es normal en el resto de los países, que es que el poder electoral no tan solo se vincula a los cargos de elección popular, sino a la democratización de todos los espacios de la sociedad civil venezolana. También la función de registro civil, dictar las normas y procedimientos conducentes a la organización, dirección, actualización, funcionamiento, supervisión y formación del registro civil. Y garantizar, además, garantizar también, por otro lado, el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y estatutarias referidas a la conformación y democratización del funcionamiento de sus organizaciones con fines políticos. Cuando hablamos de disposiciones estatutarias, es que los partidos políticos
cumplan con sus procesos de democracia interna y de selección de sus candidatos conforme a los estatutos en los cuales las ciudadanas y los ciudadanos se afiliaron a ellos. Estamos hablando de la democratización de las organizaciones con fines políticos, que son uno de los mecanismos de expresión política y participación política más importantes de la sociedad. Finalmente, controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos y campañas electorales. Finalmente, a forma de reflexión final, vamos a hablar de los avances importantes que ha tenido el Poder Electoral y el Consejo Nacional Electoral como órgano del Poder Electoral en estos últimos 20 años de vida que tenemos, o en estos 20 años de vida como poder que tenemos. Vamos a hablar en primer lugar del diseño y aplicación de la plataforma tecnológica de la automatización de los procesos electorales que incluyen todos los actos y actuaciones del Poder Electoral. En los actuales momentos, el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral venezolano, tiene una de las plataformas tecnológicas más robustas y confiables del mundo entero, que además garantiza la celeridad del proceso y facilita a los electores y electoras el ejercicio de sus derechos políticos. En segundo lugar, una sistematización tanto del proceso de selección, de capacitación, acreditación y funcionamiento de los organismos electorales subalternos, democratizando la participación ciudadana en los actos electorales. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy nosotros realizamos un sorteo público de manera automatizada de todos los electores y electores quienes van a ser parte de la administración electoral a través de las juntas electorales y de las mesas electorales, y también tenemos un profundo sistema con una adecuada plataforma tecnológica que los capacita, acredita y los ayuda en sus funciones diarias como integrantes de estos organismos electorales, facilitando los elementos para la toma de decisiones. Por otro lado, la expansión de la infraestructura electoral. Nosotros uno de los principios que habíamos dicho era el de participación y servicio al elector. Entonces, esta expansión de la infraestructura electoral, estamos llevando los eventos electorales cada vez a los puntos más recónditos del país. El crecimiento de la infraestructura electoral del Consejo Nacional Electoral es amplio, sumamente amplio, y es tanto cuantitativa como cualitativamente un avance fundamental para la expresión de los ciudadanos. En otro orden de ideas vamos a hablar de la unificación de todos los procedimientos de registro civil, que había una gran variedad de formas y de actuaciones que estaban en el registro electoral, en el registro civil venezolano. Se ha logrado unificar todos esos procedimientos para la expedición de actas de nacimiento, de matrimonio, de defunción y demás actividades relativas al estado civil de los ciudadanos. Hoy por hoy, por ejemplo, nos encontramos en un proceso ya de sistematización del registro civil, de tal manera de que también la automatización va a llegar a esta área de la vida de los venezolanos, de tal manera de facilitar el ejercicio de sus derechos ciudadanos. También tenemos la digitalización de los libros de registro civil para la protección de los datos de los ciudadanos, evitar que se vayan deteriorando a lo largo del tiempo y garantizar la permanencia de esos datos para el respaldo, para el trabajo, no tan solo del Estado venezolano, de los ciudadanos particulares, sino de cualquier actividad que en un futuro sea necesaria. La inscripción, actualización y depuración permanente en el registro electoral, todos los días del año, de lunes a viernes, está abierto el registro electoral para garantizar la participación de todos los ciudadanas y ciudadanos mayores a 18 años, quienes vayan a participar a través de los distintos mecanismos, bien sea se pueden inscribir o actualizar sus datos. También tenemos el acompañamiento en el proceso de democratización de las distintas organizaciones de la sociedad civil. Estamos hablando de organizaciones con fines políticos, estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de gremios, estamos hablando de universidades, consejos comunales, hasta de las contralorías escolares, entre otras organizaciones de la sociedad civil, a quienes el Consejo Nacional Electoral ha acompañado en su proceso de participación plena de todos los integrantes de estos sectores de la sociedad. Finalmente, y no menos importante, es la sistematización de las experiencias en materia de procesos electorales, registro civil y participación ciudadana.
a través de las actividades académicas de investigación, producción e intercambio de saberes diseñadas, organizadas y ejecutadas por el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. Dentro de esto, esta actividad que estamos llevando en estos momentos está enmarcada dentro de este avance. En la próxima sesión vamos a estar analizando los elementos orgánicos y funcionales del Consejo Nacional Electoral y sus órganos subordinados. Entonces vamos a estar hablando de la estructura orgánica del Consejo Nacional Electoral y vamos a estar hablando de cada uno de sus órganos subordinados y sus distintas dependencias y actuaciones, como lo es la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Participación Política y Financiamiento, la Comisión de Registro Civil y Electoral y por último vamos a hablar de las oficinas regionales electorales. Ha sido un placer estar con ustedes, acompañarlos hoy en este intercambio de saberes y será hasta la próxima oportunidad.